Entrevista. Muchas gracias. Estamos platicando con Felipe Cobian Rosales, figura icónica, sin duda, del periodismo jalisciense, con una trayectoria profusa, y que aquí nos vamos a conversar sobre este nuevo libro que recopila varias, no todas, pero varias de sus interesantes entrevistas, que conste, entrevistas en 2 siglos. Estimado Felipe, qué gusto saludarte. Igualmente, Julio, de nuevo. Después de muchos años de conocernos ya. Efectivamente. Estás en proceso, tú también, allí colaborando. Muy bien. Sí, gracias. Sin duda, una etapa muy importante en el desarrollo, pues, de cualquier periodista que tenga ese privilegio, ¿no?, de participar en esta revista. Y lo que hoy nos reúne, efectivamente, tiene que ver con este libro. Primero que nada, ¿qué te lleva a interesarte en recopilar entrevistas y no otros géneros? Porque pues has incursionado en diversos, ¿no? En reportajes, en columnas, pero ¿por qué entrevistas y por qué en un libro? Bueno, la idea era hacer un compendio, pero bastante grueso, con crónicas, entrevistas, reportajes, semblanzas, pero era, creo que, muy abrumador y además quizás poco atractivo. Entonces pensamos en hacer puras entrevistas para, pues, la entrevista en sí es un poco más ágil de leerse para las personas que tienen un libro. Y dijimos, bueno, vamos viendo, recopilé todas las entrevistas o unas de las más sobresalientes que hice tanto en radio como en los distintos medios que he estado, como Excelsior. Excelsior creo que no incluye ninguna, pero sí de Proceso Jalisco y de La Jornada. Hay una o dos por ahí que hice para La Jornada, incluso una del Diario, que fue en donde primero empecé a hacer mis pininos, ya hace rato. Ajá, sí. Sí, entonces era imposible meter todas las entrevistas. No incluí algunas de deportes, no incluí algunas otras sobre otros aspectos. Por ejemplo, quedaron fuera algunas sobre farándula y eso. Pero entonces ya en plática con los editores, pues decidimos suprimir algunas que a lo mejor estaban ahí de más o quitaban el lugar a otras. Sí, claro, por eso comentaba que no están todas, porque hay en el extenso trabajo de Felipe, sin duda hay muchas interesantes, pero sí esta selección, esta curaduría que se realizó, la verdad que es muy atractiva por el tipo de personajes que aparecen, que luego en el género de entrevista eso es lo que llama mucho al lector, ¿no? El personaje que es el que aparece y que es al que hay que reflejar. ¿Quiénes desfilan en estas páginas? ¿Quién qué? ¿Quiénes desfilan en estas páginas? Mira, desfilan, entre otros, el papá de Colosio, don Luis Colosio Fernández. Desfilan personajes como Fray Gabriel Chávez de la Mora, a quien la Universidad de Guadalajara, por cierto, le acaba de dar muy honradamente y muy bien el premio. El doctorado honoris causa. Desfila también otro egresado de la escuela de entonces de arquitectura, González Gortázar. Desfila, por ejemplo, Elena Garro, Silvia Pinal, en fin, son algunos de los personajes. Un jugador, un taur, por ejemplo. Figuran también algunas otras personas, algunos escritores, en fin. Está un poquito variada así variopinto, ¿no? Variopinta la... Sin duda. Aquí aterrizando en algunos de los personajes de las entrevistas, por ejemplo, Luis Colosio Fernández. Es conocido que Felipe Cobian, junto con Toño Jaques, que en paz descanse, pues realizaron investigaciones muy importantes en la revista Proceso, respecto al asesinato del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio. Aquí aparece una charla con su padre. Platíquenos un poco de esta. Sí, es una charla pues que se extendió
después de hacerme esperar hay meses y luego cuando me invita, que me dicen que me desplace a Hermosillo, donde lo entrevisté, pues tuve que estar casi toda una semana esperando pues un momentito oportuno para entrevistarlo. Él describe pues lo que sucedió. Curiosamente tuvo que estar ahí no pudo irse con el gobernador Manlio Fabio Beltrones. No es que no pudo, sino que ni siquiera lo invitó. Es alguna de las cosas, algunos de los rasgos. Y su sentimiento, pues, de que fue un crimen político, o sea, de Estado, en este caso, el de su hijo. Y que le había advertido, te van a matar, andas muy solo, en fin. Esa es parte de la narrativa. Y de la situación pues general política, ¿no? De cómo estaba en ese momento. Eso se tocó menos, pero nos centramos sobre todo en el personaje de Luis Donaldo Colosio, que entonces era el candidato a la presidencia de la República, que fue sustituido luego por Zedillo. Irma Lisset Ibarra también aparece, además de no todo es política, sino también temas que tienen que ver con seguridad y con una época muy convulsa en los años 80, tengo entendido, ¿no? Y que ella es asesinada y antes de ello, pues la última entrevista la otorga a Felipe. Y fíjate que en realidad no fue una entrevista, aunque fue y no fue. Yo caray. le hablé para esa semana había salido, o ese día que le hablo, había salido involucrada en un reportaje que se hizo en la revista Proceso en cuestiones turbias de narcotráfico y demás. Supuestamente nunca se comprobó que estuviera así. Entonces, cuando le llamo en la noche para entrevistarla, luego de mentarme la madre, me dice, no, eres mi amigo, pero no te voy a dar entrevista. No te voy a dar entrevista porque el Proceso se ha portado muy mal y está diciendo cosas que no son. Pero en el momento que hable voy a involucrar a todo mundo, generales, en fin, militares. Y curiosamente, al día siguiente la asesinan, ahí por Plan de San Luis, la matan, pues. Y eso, pues, provocó incluso nerviosismo en mi mismo Proceso, que me dijeron salte de Guadalajara, me salí con toda la familia. Y curiosamente, un detalle que me pasó, creo que no lo cito ahí, es que a la salida me detiene un retén, que ya en ese momento no había casi retenes, y me siguen, porque me pasé, o sea, no me tienen ni el láctico, me siguen, y me detienen con toda la familia. Yo me asusté porque dije, bueno, pues ya me ficharon mi auto, en fin. Pero no, ya me presenté, vieron que iba con toda la familia y ya nada me dijeron, no, váyase. Pero siempre me quedó la sensación si era una advertencia o si era alguna otra cosa. Vaya, sí, es que lo que no ha vivido Felipe Cobian en toda su trayectoria, y sin duda ese capítulo después de lo que ocurrió y se recupera, me imagino, esta declaración de ella en su momento y ahora también por el valor que tenía para el interés de la sociedad, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, vienen temas religiosos que manejó siempre muy bien y maneja muy bien Felipe, como el cardenal polémico Juan Sandoval Iñiguez y el líder de la Luz del Mundo, también aquí aparece. Sí, también Samuel Joaquín Flores, papá del actual líder de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín, que pues como sabemos está preso en Los Ángeles y ya incluso sentenciado por la situación de la pederastia, pederastia y otra serie de cosas que se han denunciado. Hay muchos cargos contra él, 14, 15, no recuerdo el número, pero sí bastantes. Viene una entrevista y una narración, una crónica con, más bien es una ambientación de una entrevista que le hice a Óscar Arnulfo Romero en Puebla y que me dijo que estaba amenazado de muerte y casi al año exactamente lo matan y me dijo que lo iban a matar. Entonces, ahí no conservé esa entrevista, quedó grabada por ahí, algo quizás en radio, pero yo ya no la recuperé. Y además una serie de circunstancias que se dieron. Luego entrevisté al sucesor de él,
que ese sí lo vi aquí en Guadalajara. En fin, hay una serie de entrevistas allí que están a la consideración del público. Sí, sin duda, el caso de este purpurado salvadoreño que también en su momento Sí, él, sacudió Oscar Arnulfo Romero, a sí. toda Latinoamérica por lo que pasa, sí. Y esto de la recreación, pues lo hacía mucho, por ejemplo, don Julio Scherer, ¿no? Que tenía excelente memoria y muchos diálogos de los que tenía con personajes los plasmó en varios libros, ¿no? Entonces es, digamos, un género así. Mi querido Felipe, ¿cuántos años ya de trayectoria? Porque ya son varias décadas, pero siempre caracterizado por una ética periodística sólida, por hacer periodismo, ahora sí, como dice el refrán de la revista donde te desempeñas tanto tiempo, sin concesiones. Y aunque duela. Exactamente. Luego de tantos años, ¿cómo llegas ya a esta etapa de tu vida? ¿Cómo ves en retrospectiva y el momento actual? Yo creo por milagro llego. Sí. Sí, pero llegamos a un corte de caja de esta trayectoria. ¿Cómo lo compartirías a la gente que nos ve y nos escucha? Bueno, que el periodismo yo creo que sí es la mejor, no la mejor, pero sí la más apasionante o una de las más apasionantes profesiones o actividades o oficios que se tienen, por muchas razones. Entonces, por las sorpresas, pues que ahora te vas a tal parte, que ahora escribes esto, ahora sobre esto, otro, en fin. Es algo satisfactorio. Yo cuando puedo pues trabajo, reporteo y ahora pues ya no me queda más de que hacer memoria, ¿no? Porque ya estamos en el atardecer o un poco más allá. No, aún queda mucho tiempo sin duda de buen periodismo, pero esto es muy importante que se realice. Gracias, Felipe. Aquí está entonces el libro que consta Entrevistas en 2 siglos de Editorial Alfabética, disponible en las librerías. Gracias. Gracias, Julio, y a todos ustedes. Entrevista.